Muy buenos días a todo el público que se haya conectado en esta mañana bonita de miércoles, en donde tendremos la plática de la semana en línea. Ciertamente yo he predicado a las sillas muchas veces, pero fue en tiempos pasados cuando yo invitaba gente que viniera a la plática y no venían. Y yo de todas maneras daba la plática ante un público muy hacendoso, atento, que nunca hacía ruido y que guardaba todas las cosas que yo estaba predicando con mucha atención. Eran las sillas. Bueno, en esta ocasión también tenemos las sillas muy atentas, muy puntuales, pero en este caso también tenemos gente que nos está viendo en vivo a la plática que vamos a tener en esta mañana. Quiero decir que esto no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia habla de congregarnos, porque es importante que nos estemos nutriendo unos a los otros constantemente, y esto lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, y creo que es el versículo 24 o algo así, permítame tantito. Déjame ver dónde está. Dice que debemos de congregarnos. Pero bueno, ahora, ¿dónde lo tengo? Déjame ver. Aquí debe de estar. Dice que nos congreguemos. Capítulo 10 de Hebreos. ¿Dónde está ese versículo? No dejemos, aquí está. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Bueno, pues en esta mañana vamos a empezar nuestro estudio en línea por razones de fuerza mayor. No es lo bíblico, realmente la Biblia nos habla de que nos congreguemos. Hechos capítulo 10, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, pues son tiempos difíciles, realmente sí estamos en pánico en el mundo, una llamada fuerte de atención que siempre Dios, en su gran amor para con nosotros, quiere que volteemos a Él. Y como no lo hacemos, pues Él manda diferentes pruebas para que nosotros volteemos a Él. Entonces, pues estamos ahora en esta situación y vamos a ver cómo nos va en este estudio esta mañana. Es la primera vez que lo vamos a hacer el miércoles y vamos a empezar
la serie de estudios que vamos a tener en estos días son sobre un pasaje que tú conoces muy bien. Es más, la mayoría de la gente, aún no cristiana, conoce mucho este pasaje, y es la oración al Padre, el Padre Nuestro, que lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9. A excepción del Salmo 23, este pasaje es el más conocido de la Biblia. Vamos a orar para que Dios nos dé una buena enseñanza en esta mañana. Dios, te damos gracias por tener la tecnología disponible para poder transmitir y que podamos escuchar el mensaje tuyo a nuestro corazón que tanto necesitamos en estos días de zozobra, de miedo, de pánico, pero como cristianos, pues al contrario, de gran esperanza, sabiendo que nuestro Dios, nuestro Padre, tiene todas las cosas bajo su control en un plan maravilloso de los siglos. Gracias por las personas que están escuchando en sus casas o viendo la predicación en sus casas. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues decía yo que a excepción del Salmo 23, este pasaje es el más conocido de la Biblia. Mucha gente, inclusive no cristianos, se lo sabe de memoria. Desde muy chicos, con nuestros padres, aprendimos lo que llamamos el Padre Nuestro. Pero realmente sí es muy triste que la mayoría no lo entiende. Lo repite mecánicamente, lo dice a veces hasta, vamos a decir, 10 Padres Nuestros y lo dicen, pero no entendemos a plenitud todo lo que Jesús nos quiere decir. Es un pasaje importante para que nosotros aprendamos también a orar. Los discípulos habían ido a Jesús a preguntarle, enséñanos a orar. Y Él les dice, oraréis así. También está en el capítulo 11 de Lucas, empezando en el versículo 2. Bueno, si comprendiéramos toda la inmensidad de lo que Dios quiere decirnos a través de este pasaje, pues nosotros rectificaríamos mucho en nuestras vidas. El objetivo de este estudio es penetrar en las insospechadas riquezas del contenido de este pasaje, que solamente son 70 palabras, pero es algo profundo, es algo maravilloso, es algo grande. Y en esta ocasión, pues nada más vamos a empezar con las primeras 2 palabras. Padre Nuestro. Una manera muy íntima, muy personal de acercarnos a Dios. Él quiere que yo tenga una relación con Él de hijo a padre. Y entonces quiere que yo vaya como si yo fuera a mi Padre terrenal y hasta mucho más profundo. Él podría ser un juez que está juzgando a un reo digno de muerte por todas las transgresiones que ha tenido en la ley de Dios. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le entregas tu corazón a Jesús y lo haces el dueño y Señor de tu vida, entonces tú entras a la familia de Dios como adoptado. Todos los hombres somos creación de Dios, pero no todos los hombres somos hijos de Dios. El ser hijos de Dios nos lleva a tener una adopción por parte de Dios cuando lo hacemos el Señor, dueño
amo de nuestra vida. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el versículo. No siendo engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios va al orfanatorio de la vida y en ese orfanatorio Él agarra a las personas que quiere adoptar, se las lleva al castillo del rey y los hace sus hijos. Entonces toda persona que tiene a Cristo en su corazón es hijo de Dios. Y si hijo, también heredero, heredero con Cristo de todas las riquezas de su gloria, dice Romanos capítulo 8. Bueno, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, empezando en el versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hemos recibido una acta de adopción y ahora estamos en la familia de Dios, en donde Cristo es nuestro hermano, como dice Hebreos capítulo 1. Bueno, en el Antiguo Testamento no vemos este concepto de que Dios es un Padre. Esto realmente surgió revolucionariamente con Jesús. Éxodo capítulo 19, en el versículo 16, que dice así, Éxodo 19, 16. Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvo al pie del monte. Y luego ahí mismo en Éxodo capítulo 20, en el versículo 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese era el Dios fuerte, severo, poderoso del Antiguo Testamento, pero Jesús nos presenta un cuadro totalmente diferente y lo usa como Padre, Padre nuestro. Lo usa más de 70 veces. Es difícil para el hombre comprender lo profundo de este concepto de Padre. Nosotros hemos tenido a nuestro Padre terrenal y bueno, un hombre, no sé cómo te tocó a ti, amoroso, cariñoso, severo, disciplinario, determinado, pero al mismo tiempo
buscando lo mejor para ti e inclusive imperfecto, con sus faltas que muchas veces nosotros como hijos pudimos ver, etc. Y nuestra imagen de padre es la que tenemos de nuestro Padre terrenal, pues eso es lo que teníamos. Yo tuve una gran experiencia con mi padre, que ahora ya está en el cielo, y puedo decir muchas cosas maravillosas de él, y cómo él peleó y luchó y se esforzó por su familia para que todos nosotros, sus hijos, 5 hijos, pudiéramos llegar a la edad adulta con los instrumentos para poder estar en esta vida bien y poder entender e inclusive llegar al conocimiento de Cristo. Pero solamente tenemos ese concepto de padre terrenal. No sé, a lo mejor tu padre fue egoísta o es egoísta, egocéntrico, totalmente soberbio, solo para él, débil, pusilánime, no sé, indiferente o remoto, inconstante, ciertamente, impredecible, humano como tú y como yo. Bueno, ¿cuál es tu asociación con la palabra Padre? Una palabra muy fuerte que ahora queremos nosotros trasladarla a Dios mismo y atribuirle a Él esa palabra de Padre, nuestro Padre, sabiendo que Dios pues no tiene las imperfecciones de mi Padre terrenal. Él es perfecto, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, lleno de amor, pero al mismo tiempo justo y determinado con un plan para los siglos, eterno. Dios es amor. Bueno, Cristo sí conocía muy bien al Padre, había estado con Él toda la eternidad en ese concilio que tuvieron Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se determinó que se creara al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Génesis 1. ¿Hagamos? Sí, porque ahí estaban tres personas. Y al hacer eso, Cristo tuvo que levantarse y decir, ¿a pesar de qué nos va a fallar? A pesar de que al darle voluntad, el darle inteligencia, las cosas no van a salir bien y alguien tendrá que pagar por sus transgresiones. Y ese seré yo. Pero vale la pena. Es algo grandioso que sí queremos hacerlo porque Dios quiere compartir su amor, su eternidad, sus posesiones, su ser con el hombre. Bueno, Cristo, viniendo a la tierra constantemente, lo vemos implorar al Padre. Por ejemplo, Juan 1, versículo 1 y versículo 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, Cristo mismo. Capítulo 17 ahí de Juan, capítulo 17 de Juan, en el versículo 5, dice el capítulo 17 de Juan, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, su idea de Dios Padre, no estaba para nada mezclada con la relación filial, terrenal, con el Padre que Él tuvo aquí en la tierra, Padre adoptivo, que
se llamaba José, José el carpintero, que fue padre adoptivo de Jesús, no padre terrenal natural de Jesús, puesto que sabemos que Jesús nació de una virgen. Jesús sí conocía en toda plenitud, en toda la extensión, la personalidad del Padre, y nos las transmite con todo su esplendor, a pesar de que nosotros no la vamos a comprender totalmente. Traemos esta imagen de Padre terrenal, traemos esto que nos estorba, además de nuestra limitación como pecadores que somos. Pero si vamos otra vez a Juan, capítulo 17, en el versículo 6, la palabra dice: he manifestado tu nombre, dice Jesús. Le dice Jesús al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Este capítulo 17 de Juan, capítulo precioso de la oración al Padre por parte de Jesús, nos da una idea de cómo pensaba Cristo acerca de Dios Padre. Y nosotros tenemos que ver al Padre, a Dios Padre, como Cristo lo veía, como Cristo lo ve. Prestemos atención a lo que Jesús dijo, Juan 14, versículo 9. Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Bueno, pues sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Cristo, son un Dios, un solo Dios, y queremos entender más esa relación profunda que existe y que queremos tener nosotros con el Padre. ¿Qué imagen del Padre tienes tú de Dios? ¿Qué imagen nos muestra? Nos muestra Jesús. Jesús nos muestra su eterno amor, irrevocable, incondicional, inmutable, no como lo que veíamos con nuestro Padre terrenal, un amor constante que no cambia nunca, no importa lo que hagamos, pensemos o digamos. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17, que dice: toda buena dádiva
Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Maravilloso ver un Padre totalmente estable, en donde pase lo que pase, inclusive lo que pasa lo permite Él. Es el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. Y ese gran amor que Dios Padre tiene con nosotros lo muestra, me lo demuestra plenamente en la cruz, siendo nosotros aún pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Inclusive el versículo anterior dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. No, perdón, sí, 19. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo y no tomándoles en cuenta sus pecados. Versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justificados ante el Padre, por eso somos adoptados y le podemos decir Padre. Si esto no pasara, Dios no sería nuestro Padre, sería nuestro juez. Así como vimos ahí en Éxodo que los judíos temblaban al oír los truenos y relámpagos que venían del monte y que temblaban ante la realidad de Dios. Nosotros los cristianos, si has recibido a Cristo en tu corazón, no tienes por qué temblar. No importa lo que esté pasando. Dios es constante, Dios es eterno, Dios no tiene variación. Su amor para ti es eterno. Él conoce todo de nosotros mismos. A pesar de ello, nos extiende su amor. Imagínate, si Él sabe todo de mí, bueno, yo pensaría que yo ya estaría muy descalificado. Pero como un buen padre, que lo vemos de una manera muy burda en un padre terrenal, que a pesar de que su hijo hace esto o hace el otro, el padre de todas maneras considera a su hijo y lo ama incondicionalmente. Es más, tú sabes que en la ley no hay una ley de deshijar. Tú no puedes llevar a tu hijo ante la corte y decir: yo quiero deshijar a esta persona, ya no quiero que sea mi hijo. Legalmente no se puede hacer. Puedes adoptarlo, hacerlo tu hijo,
pero no puedes deshijarlo. Y con Dios es igual. Dios, una vez que te ha tomado como su hijo, serás hijo de Él por toda la eternidad. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Bueno, pues no conocemos como Él conoce la extensión profunda de toda nuestra maldad, pero de todas maneras su amor hacia nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, es incondicional. Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, en el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Sí, Él sabe todo, ¿eh? Salmo 103, versículo 12. Salmos 103, versículo 12. Versículo 12 al 14. Salmo 103, versículos 12 al 14. Cuán está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Maravillosa promesa de Dios para con nosotros. Bueno, nuestra idea, nuestro modo de ver a Dios cambiaría radicalmente cuando comprendemos su posición divina de Padre amoroso, de Padre cariñoso, de Padre justo, de Padre sabio que quiere lo mejor para sus hijos. Sí, justo pero compasivo, recto pero tierno y amoroso. Jesús nos los describe, ampliamente por todos lados en los evangelios, con gran claridad, pero una claridad extrema en el pasaje maravilloso del Hijo Pródigo. Ahí en Lucas capítulo 9, a partir del versículo 11. Un pasaje grandioso que debemos nosotros estar recordando todo el tiempo para que veamos la realidad de Dios como Padre. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, en el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Como si le correspondiera algo, como si el padre tuviera que darle algo, porque así somos nosotros. Vemos a través de todo el pasaje que este muchacho se va, que realmente deshonra el nombre del padre, disipa los bienes, y cuando ya está muy mal y regresa
todo quebrantado, todo realmente deshecho a la casa de su padre, pensando que tal vez su padre lo podría recibir como uno de sus últimos jornaleros. El padre que siempre había estado ansiando que su hijo regresara, cuando finalmente regresa, dice que lo ve de lejos. Dice aquí, cuando aún estaba lejos, Lucas 15:20, lo vio su padre. Quiere decir que siempre estaba viendo todos los días a ver si regresaba. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y cuando el hijo le dijo, pues hazme uno de tus jornaleros, el padre le dice en el versículo 22, sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle el anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El irrevocable, inmensurable raudal del amor de Dios para ti, si eres cristiano, para mí, como hijo de Dios. Ese es el amor del Padre para con sus hijos. ¿Sí? Un pasaje que conmueve cada vez que lo estamos leyendo acerca de ese amor del Padre hacia su Hijo. El amor de el Padre nuestro, Dios, hacia su Hijo, la persona que ha recibido a Cristo en su corazón y ha sido adoptado a la familia de Dios. ¿Sí? Inclusive el otro hijo, egoísta, religioso, totalmente pensando en sí mismo, el padre también le extiende su amor incondicional, como vemos ahí en ese pasaje de Lucas 15. Así es. Bueno, pues, qué maravilloso tener un padre. Y la oración al Padre empieza de esta manera. Padre nuestro. La palabra nuestro no es que abarque en plural a toda la humanidad. Acordémonos que Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos que le habían preguntado, enséñanos a orar. Entonces está hablando de ellos. Cuando ustedes oren, oraréis así, Padre nuestro. Nuestro significa mío, tuyo, todos los cristianos. No los no cristianos. Los no cristianos no pueden orarle al Padre, no tienen Padre, tienen juez. Te tiene que cambiar esa posición de juez a Padre, recibiendo a Cristo en su corazón como el Señor y dueño de sus vidas. Y entonces vienen a la familia de Dios siendo adoptados por el Padre. Y entonces sí pueden decir Padre nuestro. En el caso específico tuyo, en el caso específico mío, yo creo que podríamos empezar Padre mío, mío, muy mío. Es tan exclusivo mío como lo es exclusivo de cada uno de todos los creyentes que han existido, existen y existirán antes de que termine todo esto sobre la tierra. Entonces, yo me acuerdo cuando nosotros adoptamos a nuestros hijos adoptivos, que nosotros fuimos al orfanatorio y la decisión de adopción no fue de el chico, fue nuestra. Nosotros decidimos adoptar a una persona específica que estaba en el orfanatorio. Inclusive, ese niño ni siquiera sabía qué estaba pasando.
Tomaría mucho tiempo hasta que él tuviera edad suficiente para comprender que sus padres fueron al orfanatorio y lo adoptaron para que fuera hijo de ellos. La decisión es de los padres. Dios ha ido al mundo y del orfanatorio del mundo Él toma a las personas que Él quiere adoptar. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y lo hace el Señor y Salvador de su vida. Y entra a la familia de Dios siendo adoptado por Dios mismo. ¿Con qué méritos? Pues nosotros, los niños que adoptamos, no habían hecho ningún mérito para nada, para que nosotros los adoptáramos. Es más, la decisión de adoptarlos fue antes de que físicamente los conociéramos. Solamente nos mandaron videos y cartas y todo, y decidimos nosotros adoptar a ese chico. Es lo mismo con Dios. Dios te adopta a ti, sin ninguna obra tuya, sin ningún mérito humano de tu parte. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado ante Dios por fe, sin las obras de la ley. Estos chicos que nosotros adoptamos, sencillamente tomaron por fe el hecho de que ahora ya tengo un papá, y tengo una casa, y tengo un nombre que se me dio. Yo no lo escogí, yo no tuve nada que ver, se me dio por decisión de mis padres. Y esto es lo que pasa con Dios, que quiere que tú vengas a Él y lo hagas el Padre tuyo, muy personal, y que Él firme el acta de adopción a tu favor para que tú entres a la familia de Dios. Dios extiende sus brazos con ternura igualmente a todo aquel que quiere, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy puede ser tu día. Hoy tú le entregas tu corazón a Cristo. Tú le dices que entre a tu corazón. Tú le pides perdón por tus pecados y la manera como lo has tratado realmente como pues un médico de emergencia que solamente cuando hay problemas le pides algo, en lugar de que sea el Señor y dueño de tu vida. Hazlo el dueño de tu vida y entonces todo cambiará y podrás tú empezar tu oración con Padre nuestro. Bueno, yo no sé cómo te identificas tú con el hijo pródigo o con el hijo mayor, egoísta, que estaba con el padre nada más por intereses muy propios y no importándole mucho lo que estaba pasando a su alrededor. Dios quiere que tú lo llames Padre nuestro. No sigas en tus propios caminos. Ve al Padre. Entrégate al Padre. Hazlo el Señor y dueño de tu vida. Dale tu corazón, que será lo mejor que puede pasar en tu vida eterna, porque después de la muerte seguirás viviendo. Él quiere adoptarte hoy mismo, quiere firmar el acta
de adopción a tu favor para que tú seas hijo suyo. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que reciben a Jesús como dueño y salvador, los que creen en su nombre, los que creen y se apropian de su nombre y lo hacen el Señor de sus vidas, dueño absoluto de su corazón, Dios les da potestad, Dios firma el acta de adopción para que sean hechos hijos de Dios. ¿Sí? Yo sé que tú quieres llamarte también hijo de Dios, pues en este momento quiero que inclines tu rostro y que le pidas a Jesús que entre a tu corazón. Dile que eres un pecador. Dile que no has hecho las cosas bien. Pídele perdón. Que entre a tu corazón ahora mismo, en este momento. Díselo. Dile, entra a mi corazón ahora mismo. Siéntate en el trono de mi vida. Sé mi Señor, mi Salvador, conforme a las promesas de la Biblia. Él murió por ti para que tú puedas tener esta nueva relación, Padre nuestro. Vamos a hacer esa oración, ojalá tú que me estés escuchando la quieras hacer conmigo. Dios, yo he pecado. Yo tengo muy mala situación contigo, pero quiero corregirla en este momento. Pedir perdón. Que me borres mis pecados y que seas mi Salvador. Entra a mi corazón en este momento como Salvador, dueño de mi vida. Regálame el entrar a la familia de Dios y tener la eternidad contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Capítulo 3, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que Dios te bendiga. Si tú retienes a Cristo en tu corazón, si tú hiciste la oración conmigo, tú puedes ahora decir, Padre, Padre nuestro. Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por la plenitud de confianza que tenemos en un Padre poderoso, pero amoroso, que nos está guiando por esta vida hacia la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y seguiremos con el Padre Nuestro la semana entrante en la siguiente frase, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Entonces, pues, la semana entrante continuamos. Que Dios los bendiga.